mañana, 1 minuto, amigos televidentes, ¿cómo están? Estamos listos para iniciar Noticias 7, emisión matinal en esta nueva semana del mes de septiembre. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Meche, Caro, Lautaro, muy buenos días. Feliz inicio de semana y nosotros estamos recargados de información con todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Vamos a hablar mucho el día de hoy en temas de seguridad. Este fin de semana fue detenida una banda que se dedicaba presuntamente a la pornografía infantil. ¿Cómo lo hacían? ¿De qué se trata? ¿Qué implicaba? Más adelante le estaremos contando. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días. Buenos días, Carita. Muy interesante ese tema y también muy pendientes de lo que ocurre, pero además hoy también se conmemora y se cumple 1 año del asesinato de María Belén Bernal. Se han programado varias marchas y además también tenemos una actualización de cómo está este proceso judicial que conmocionó al Ecuador. Muy buenos días, compañeras. Espero que se encuentren muy bien ustedes y también a la gente que nos observa en casa y nos escucha a través de Public FM. Y vamos a hablar sobre Fernando Villavicencio porque ya se cumplió 1 mes de su asesinato. Hay nuevos indicios, se continúa investigando y ya se hizo una misa en la que se volvió a pedir por justicia y que se revele quién fue el que mandó a matar al ex candidato presidencial. Por eso les invitamos a que se queden con nosotros también en sintonía a través de eltelegrafo.com.es, ecuadortv.es, en Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Una red de pornografía infantil fue desarticulada en la provincia de Santa Elena. La operación dejó 2 personas detenidas y además se decomisaron cientos de archivos con presunta evidencia. Aliados por la Infancia es del mega operativo realizado por la Fiscalía, la Policía Nacional y la colaboración con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, donde se logró la detención de 2 personas involucradas en un presunto delito de pornografía infantil en Salina. Como los aprendidos corresponden los nombres de Giovanni Andrés R.B., nacionalidad ecuatoriana, 27 años de edad, sin antecedentes, y el ciudadano de nacionalidad venezolana, Domingo Rafael G.B., 38 años de edad, sin antecedentes. En los 2 allanamientos realizados en la provincia de Santa Elena, se decomisaron cientos de archivos digitales. Aproximadamente 400 archivos digitales con contenido sexual explícito con la utilización de niños, niñas y adolescentes. Además tenemos dispositivos electrónicos incautados o decomisados en los allanamientos. Corresponde a un dispositivo electrónico tipo router, un dispositivo móvil celular. El modus operandi de esta organización, cuyo operativo se realizó en simultáneo con Argentina, Estados Unidos, Chile, Paraguay y Puerto Rico, consistía en el envío de material pornográfico a través de plataformas digitales. Bueno, el modus operandi es a través del internet, donde se compartían, se enviaban y se recibían videos de carácter y de tipo sexual donde están inmiscuidos niños, niñas y adolescentes. La forma de operación es el intercambio, la venta y la compra de videos. Las investigaciones en este caso se realizaron aproximadamente por 2 meses y aún se busca determinar si las víctimas menores de edad son ecuatorianas o extranjeras. Edison Saavedra, Noticias 7. A semana seguida entonces hemos visto las detenciones de estas redes que están operando en el Ecuador. No es la misma, según nos han dicho también las autoridades de la Policía Nacional. Son varias que están operando también pues en el Ecuador y por eso se daban las recomendaciones para que se tenga muy pendiente lo que ocurre con los niños. Lo que ocurrió este fin de semana y cómo se desarticuló esta banda fue también gracias a la coordinación que hubo con más países como Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico. Fue un trabajo en conjunto que se realizó para poder desarticular esta banda. Así es, solo una actualización de lo que ocurrió. La Fiscalía ya dio más detalles de los dos personas detenidas. Una fue puesta en prisión preventiva, es un hombre de 38 años a quien se conoce que se lo venía ya siguiendo desde el mes de marzo. Él estaba en varios países y cuando llegó acá finalmente pudieron encontrar la evidencia para poder detenerlo. El otro hombre, que es un ecuatoriano de 27 años, él fue puesto en libertad condicional porque se sigue la investigación, pero se presume que el extranjero habría abusado de la confianza de esta persona para poder utilizar su internet, subir este contenido
contenido pornográfico y por eso es que se le detuvo en un principio, pero mientras tanto continúan las investigaciones. Él está por ahora, mientras avanza esta investigación, en libertad y como tú decías, André, es una red que se identificó que trabajaba en 7 países distintos y finalmente pues ha podido ser desarticulada con todo el material, más de 400 imágenes y videos explícitos en los que se ve involucrados a menores de edad en actos sexuales. Esto nos trae a la memoria lo que ha sucedido en Canoa, provincia de Manabí, donde más de 300 niños fueron vulnerados por estas redes internacionales que lo que hacen es comercializar sus imágenes y abuso sexual también. Inclusive, según comentaban ciertas investigaciones, van hacia familias de escasos recursos, buscan a niños de 8 a 12 años, les ofrecen dinero a los padres, juguetes y otras comodidades a cambio de tener a estos menores y poder realizar estos actos atroces. Inclusive veía en este fin de semana, compañeras, la película que salió en el cine, que nos cuentan que este problema del abuso sexual y de la pornografía infantil no solamente se produce en Ecuador y en Sudamérica, sino también, en muchos casos, se roban niños de Centroamérica, los traen a estos países y luego los están circulando por todos lados. Esto ha hecho que ya se estén uniendo las policías y reiteramos el mensaje: si usted conoce de hoteles, hostales o viviendas donde podría producirse este delito, inmediatamente denúncielo para evitar que sigan operando estas redes aquí en nuestro país. Y pendiente los padres de los niños menores de edad, porque no solamente es cuando les ofrecen dinero a los padres para poder tener a sus niños, sino también a través de engaños. A los niños también los invitan a fiestas, les ofrecen comidas, les ofrecen dulces, que lleven amigos y de esa manera también les dan más dinero. Así que los padres muy pendientes porque son formas de reclutar a estos menores de edad. Y dices de 8 a 12 años, sí, máximo, si no tiene que ser hasta 11 años, porque si no pasa de esa edad ya son muy grandes para esta red de pornografía. Y no solo pues reclutar a los niños, sino también hay casos de extorsión a los adolescentes. Conversábamos la semana pasada con la directora pues de esta unidad que se encarga de desarticular este tipo de bandas. Ella lo que nos decía es que a través del internet son engañados los menores diciendo que es una mujer, que es un niño también de su misma edad, y al principio empiezan a hacerse amigos, pero luego les piden, por ejemplo, una foto en pantalón corto y así sucesivamente, sí, hasta poder pues extorsionarlos e incluso pedirles dinero. Por eso hay que estar tan pendiente de lo que hacen los menores de edad en las redes sociales y con quién están conversando siempre. Por eso justamente las plataformas digitales, de hecho, y los dispositivos han implementado también este control parental, que es importante poder activarlo y usar todo este tipo de herramientas para poder cuidar a los menores que están tan expuestos en estos momentos. Recuerden ustedes esto que ocurrió en Canoa, que también se desarticuló una red que operaba igual a escala internacional, liderada por 2 holandeses vinculados políticamente en su país a un partido que pues promovía la legalización de la pedofilia en ese país. Finalmente no lograron encontrar un espacio en Europa, tampoco en Norteamérica ni Centroamérica, y vinieron a establecerse aquí en Ecuador. Operaba desde Canoa como su base central. Ellos ahora están en prisión porque, pese a estar en prisión en Manabí, tuvieron que ser trasladados hacia Guayaquil porque seguían operando. Exacto, desde la cárcel del Rodeo. Lo cierto es que esto también se puede considerar y llamar como esclavitud, la esclavitud del siglo XXI, y de hecho, según información que manejan en Estados Unidos, hay más personas esclavizadas en esta época que hace 100 años cuando era legal en Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a continuar, 7 de la mañana con 10 minutos. Una mujer fue hallada desmembrada y enterrada en el Parque Metropolitano, esto en el norte de Quito. El principal sospechoso está detenido y se le dictó ya prisión preventiva. Lamentablemente, Leti Cando Calva fue hallada sin vida en el Parque Metropolitano en el norte de Quito. Su cuerpo estaba desmembrado y enterrado en una zona boscosa del lugar. Ella fue reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre. Según las investigaciones, un día antes, la mujer salió a una fiesta con una amiga donde conoció a otras personas, entre ellas Johnny C. Fue víctima de una muerte violenta en un domicilio. Posterior a eso, el ciudadano victimario procedió a realizar varios cortes en el cuerpo. Existen varias partes del cuerpo que fueron localizadas y fueron enterradas a una profundidad de 50 centímetros en un sector de aquí del parque.
Según la fiscalía, Leti y otras personas fueron a casa de Johnny C. para continuar la fiesta, donde habrían ingerido bebidas alcohólicas. Después de unas horas, todos se retiraron del inmueble, menos Leti, que se habría quedado dormida en el lugar. Se pudo determinar que en el interior del domicilio donde ella había ingresado existían rastros de sangre y se encontraron también las pertenencias de la ciudadana. Vecinos cuentan que habrían visto a Johnny lavando un colchón con manchas color rosa y además baldeando la casa, algo que era inusual en él. Dentro del expediente también se incluyó otro informe con hisopados de máculas de sangre que se tomaron en la vivienda. Por los hechos, el victimario fue detenido en Quito y una jueza de garantías penales le dictó prisión preventiva en su contra. La instrucción fiscal en este caso durará 90 días. La forma que llegamos de acá, a más de nuestro levantamiento de información, fue con la confesión del ciudadano que se encuentra detenido. Familiares reconocieron los restos de la enfermera gracias a 2 tatuajes que tenía la víctima. Además, el Ministerio de la Mujer rechazó estos actos y señaló que un equipo técnico brindará acompañamiento, así como la respectiva contención emocional y psicológica a los familiares de Leti. Edison Saavedra, Noticias 7. Realmente impresionante y lamentable lo que ha ocurrido este fin de semana también en el norte de la capital. Pues asimismo las autoridades han dado recomendaciones, sin embargo hay muchísimas organizaciones que ponen en alerta las cifras, las estadísticas de femicidios que en el momento tenemos ya en el 2023, actualmente supera lo que hubo en el 2022 y recordemos que el 2022 fue uno de los años más violentos en contra de las mujeres. Así es, de hecho la actualización que da el Consejo de la Judicatura sobre la cifra es que del 1 de enero hasta el 30 de junio de este año se han registrado ya 263 casos de femicidio y muertes violentas contra mujeres aquí en nuestro país. Hay 247 ya procesados por estos casos que, como lo mencionamos aquí, es muy lamentable, sobre todo porque vemos que las estadísticas, al contrario de reducirse, van incrementándose y pasamos de 2022, del año más violento, ahora a 2023, un año que ya lo supera. Una pandemia contra las mujeres, me mencionaba que así denomina un colectivo feminista que justamente hace el mapa del femicidio, pero bueno, en este caso en particular también es increíblemente terrible, si cabe la expresión, el cómo este sujeto, claro, vivía a 500 metros del parque y iba y venía con el cuerpo, 1 hora 20 minutos le tardó enterrar a esta mujer, en buena hora ya ha sido identificado y podría tener una pena similar a la de casos como Germán Cáceres, por ejemplo, que ya hablaremos, que se cumple también un año de eso. Lo cierto y el mensaje que nos toca también darle a la población, tenga muchísimo cuidado con quién sale, a dónde sale, cuándo sale, hasta qué hora sale. A veces creemos y confiamos de más y no nos damos cuenta que podemos estar en serio peligro y esto es algo terrible, compañeros. Yo estoy, la verdad, sin palabras luego de reportar semejante caso. Probablemente también no aceptar este tipo de invitaciones cuando ya no se conocen muy de cerca de las personas, ser mucho más precavidos en estos casos donde estamos viviendo con tanta violencia. Y bueno, hoy se cumple un año del femicidio de María Belén Bernal, esto al interior de la Escuela Superior de Policía, recordemos, en el norte de Quito, a manos del exteniente Germán Cáceres, quien ya fue sentenciado a 34 años, 8 meses de cárcel tras ser declarado culpable. Recordemos que una vez cometido el hecho, Cáceres enterró el cuerpo de María Belén Bernal en el Cerro Casitagua, que está ubicado detrás de la Escuela de Policía, donde fue hallado 10 días después en estado de descomposición y después él huyó vía terrestre a Colombia, donde fue capturado. Lamentable recordar también este caso que ya cumple un año. Así es. Y bueno, en este año la madre de la abogada, Elizabeth Otavalo, no ha descansado para exigir justicia por el crimen de su hija y además participa en un proceso por el presunto delito de fraude procesal que aún está pendiente, pues sostiene que terceros participaron para encubrir el crimen, es decir, Cáceres fue quien asesinó, cometió el femicidio, pero habría tenido ayuda, según lo que dice Elizabeth Otavalo, para ocultar el cuerpo y luego escapar del país. Así es, por este caso, este lunes se realizará la marcha de luz que iniciará a las 16:30 en los bajos del Ministerio de Agricultura y avanzará hasta la comandancia de la policía en la avenida Amazonas, aquí en el norte de Quito, de hecho muy cerquita de donde nos encontramos nosotras. Esta ha sido una de las movilizaciones que se han convocado para conmemorar no solo el año del femicidio de María Belén Bernal, sino también para esta exigencia de justicia y de protección por parte del Estado hacia las mujeres. Germán Cáceres, que se encuentra en la cárcel número 4 de Quito, recordemos
recordemos que cuando lo capturaron, lo enviaron a Guayaquil y luego lo trasladaron a la cárcel de La Roca, la de máxima seguridad, pero tras un amotinamiento que se produjo allí y luego de algunas solicitudes, él fue entonces enviado de vuelta aquí a la capital, donde está cumpliendo una sentencia muy larga, de las mayor periodo que se puede recibir por cometer estos delitos de femicidio, mientras que, como tú dices, el Instituto Otavalo sigue en esta lucha y también al cuidado del pequeño hijo de María Belén Bernal, del pequeño Isaac, quien lastimosamente también ha sufrido mucho por esto que ha sucedido y no siempre se habla de cómo tratar y cómo abordar a las víctimas, en este caso colaterales como son los hijos, cuando quedan huérfanos porque sus madres entonces son asesinadas de estas maneras tan terribles también. Y precisamente Marcha a la Luz el día de hoy será para no solo acompañar a la madre de María Belén Bernal, sino sobre todo para continuar con ese apoyo emocional, psicológico y todo el soporte que necesita Isaac, el hijo de María Belén Bernal, el día de hoy al cumplir un año. El pasado sábado, el 9 de septiembre, se conoció el presunto secuestro de Gustavo Zúñiga. Él es exfuncionario del municipio de Guayaquil cuando salía de su casa en Chongón para trasladarse a Salinas, provincia de Santa Elena, cuando habría sido interceptado. Ahí vemos ya en imágenes, casi 8 horas después, es decir, el día de ayer, domingo 10 de septiembre, Zúñiga fue encontrado en el sur de la ciudad, cerca del Centro de Atención Médica Integral de Los Esteros, mientras que su vehículo fue encontrado en el suburbio del puerto principal. Gustavo, quien fue hallado con varias heridas en su ojo y en la cabeza, ya se encuentra a buen recaudo junto con su familia. Reiteramos las recomendaciones en estos casos, sobre todo cuando puede haber un tema de los secuestros. Evite las oportunidades. Es el término que utiliza la Policía Nacional, que por ejemplo, no utilice la misma ruta cuando usted va al trabajo o a algún lugar, trate de cambiar. Esté siempre con su celular conversando. Cuando va a algún lugar, por ejemplo, me voy de viaje, coméntele a sus compañeros, a sus familiares. Evite también estacionarse en lugares oscuros y sobre todo tenga mucho presente de que en cualquier momento hay estos criminales que están al tanto y siguiéndonos. Evite entonces sobre todo tener otras rutas para que no pueda ser interceptado y tampoco lleve grandes cantidades de dinero en efectivo, sobre todo cuando usted va al cajero o hace algún depósito. Tenga muy presente esto para evitar, en ciertos casos, el nuevo delito de secuestro bajo extorsión, que no es que están identificando a la víctima, sino que encuentran la oportunidad precisa a los antisociales y ahí es que atacan. La policía nos decía justamente este fin de semana en un taller que tuvimos para periodistas las cifras que maneja la UNACE, que es el área que es encargada de este tipo de casos, de resolver estos casos tanto de secuestro como de extorsión. Son la unidad de la Policía Nacional que tiene mayor efectividad. Casi el 90% de los casos han sido resueltos. Por eso lo que ellos piden es que cuando pues haya un secuestro, ustedes comuniquen no solo al 911, sino al 1-800 delito. Y algo bastante importante e interesante que me pareció este fin de semana, que nos daban estas recomendaciones, ellos lo que nos decían: si a usted le escriben para extorsionar a través de su celular, a través del WhatsApp, lo que usted tiene que procurar es continuar la conversación, responder a la persona que le está dando estos mensajes. ¿Para qué? Para tener la mayor cantidad de información usted respecto de quién le está escribiendo y si es que esta persona tiene datos verdaderos de su familia, de usted, de su parte. ¿Por qué dice esto la policía? Porque hay veces en que se tiene estos datos certeros y es ahí donde se tiene ya que denunciar, es ahí donde ya se tiene que llamar al 1-800 delito a la Policía Nacional o poner incluso la denuncia en fiscalía. Claro, porque la negociación como tal la va a hacer la policía, pero usted tiene que mantener ese contacto directo. Y otro mensaje que nos daban es: jamás vaya a pagar ni un centavo de lo que le exigen. Le van a asustar, le van a intimidar, le van a decir que su familiar o su amigo está en grave situación, pero no desembolse ni un dinero, porque si llega a hacer eso, nos dijo la policía, ya los criminales lo tienen a usted en la mano. Recordemos que la UNACE está muy preparada con equipos tecnológicos, inclusive lo hemos podido constatar. Es todo un operativo que ya se tiene todo un protocolo, porque en muchos casos son amenazas que son falsas, que es información que han recopilado de las redes sociales, pero si usted, nervioso, empieza a entregar más información en ese contacto, bueno, ahí se complica la situación. Así que tenga muy presente, apenas suceda algo como esto, llame a la policía y mantenga sobre todo la calma.
Muy importantes estas recomendaciones, pero solo 2 puntualizaciones también respecto al caso de Zúñiga. Cuando él fue rescatado, pero el momento de su secuestro no estaba solo, él estaba también acompañado de una persona que estaba manejando el auto en el que se desplazaba y él todavía no ha sido identificado, no ha sido encontrado, por eso la policía todavía lo está buscando al acompañante de Zúñiga y también a su auto. Además, también a propósito de lo que tú mencionabas, Lautaro, es muy importante considerar que la policía tiene ciertos servicios que presta a la ciudadanía completamente gratuitos, sobre todo el acompañamiento. Si usted va a retirar sumas de dinero fuertes, lo que la policía es simplemente llamar al 911 y notificar que necesita este acompañamiento policial que le permitirá también pues tener más resguardo y evitar a los conocidos sacapintas que utilizan y que están por lo general en los alrededores o cuando identificando cerca de las instituciones bancarias. Bueno, un aspecto, perdón, Lautaro, importantísimo que ustedes acaban de mencionar, compañeros, sobre todo Andrea, el tema de poder continuar la conversación con estos supuestos extorsionadores, porque es lo que uno primero hace. Generalmente bloquea, ¿no? Bloquea la llamada, corta la conversación y trata de evitar tener mayor contacto o cualquier número desconocido. Pero en este caso, justamente para poder ayudar a encontrar y a detener a estas bandas de extorsionadores, de secuestradores, lo importante es generar esta conversación para luego poner la denuncia, acercar todos estos datos a la Policía Nacional. El pasado 9 de septiembre se cumplió un mes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En la siguiente nota vamos a repasar los principales hechos ocurridos alrededor de este crimen del político. Vamos a ver. Los últimos segundos de vida de Fernando Villavicencio dieron la vuelta al mundo. Este video que muestra el instante en el que el entonces candidato presidencial es atacado por sicarios fue grabado cerca de las 6:20 de la tarde. Según se conoce ahora, las balas alcanzaron su cabeza y para cuando fue trasladado a un hospital cercano, él ya estaba muerto. Todo fue confusión y caos. Hubo un cruce de balas entre la seguridad de Villavicencio y los atacantes. Uno resultó herido y fue capturado. Habría sido quien disparó contra el político. Sin embargo, horas después confirmaban que también murió producto de las heridas. Aquí está el único candidato que puede entrar al infierno y salir ileso. Yo no tengo rabo de paja. Villavicencio terminaba un mitin político en el Coliseo Anderson, en el norte de Quito, cuando fue atacado. La zona del hecho era un caos. Todo fue conmoción. El Ecuador presenciaba un acto violento prácticamente inédito. Son los mafiosos, narcopolíticos que acaban de asesinar a Fernando Villavicencio. Los otros 7 candidatos presidenciales se solidarizaron con la víctima, sus simpatizantes y allegados. El gobierno decretó estado de excepción y luto nacional, pero las elecciones no se paralizaron. Dentro del movimiento Construye tuvieron que ajustar las piezas y sin chance al duelo, sobre la marcha elegir a su reemplazo. Fue designado su amigo cercano y colega periodista Cristian Zurita. El plan de Fernando, nuestro plan de gobierno, sus ideas están totalmente intactas y las vamos a cumplir. Cuando me mira mi padre que... En medio de esto se llevó a cabo el velorio y funeral de Fernando. Simpatizantes de todas partes del Ecuador vinieron a darle el último adiós. Voy a ver si que le acompaño, a ver si le sigo hasta donde la cristiana sepultura da. Sus hijas mayores, a quien inculcó el amor al arte y la cultura, cobijaron a Zurita y le dieron su respaldo para continuar con lo que calificaron el legado de su padre. Busca en la papeleta a Fernando Villavicencio y Andrea González Nader. Zurita no pudo estar presente en el debate y se llevó el tercer puesto en las presidenciales, mientras que las investigaciones para dar con los autores intelectuales se desarrollaban. Las primeras horas tras la muerte del político, 6 personas fueron detenidas, más de 30 dispositivos electrónicos fueron requisados. Abiertamente se conocía que recibió amenazas de los choneros, denunció a 3 legisladores, supuestamente por estar planeando su muerte. Se cuestiona a la policía y también a su círculo de seguridad. En realidad, a un mes de su asesinato, aún nada está claro. Carolina Basante, Noticias 7. 7 de la mañana, 25 minutos, a casi de un mes del asesinato de Fernando Villavicencio durante la noche del jueves 7 de septiembre y madrugada del viernes 8, la policía y la fiscalía ejecutaron un operativo en 3 provincias del país, donde se detuvo a varias personas con fines investigativos. En un mensaje publicado en redes sociales mencionaron: se hacen efectivas las órdenes de detención emitidas contra varias personas que serán vinculadas por fiscalía en la audiencia respectiva
a la instrucción fiscal de esta causa. Así informó pues esta entidad, la Fiscalía, en su cuenta red social X. Ahora, las detenciones se ejecutaron en 2 centros de privación de libertad, uno en el Inca, que es en el norte de Quito, y en la cárcel de Cotopaxi, en La Tacunga. Además, otras 2 personas fueron detenidas en el sur de la capital, según lo que ha dicho la Fiscalía. Así llegamos a 13 detenidos entonces por este caso del asesinato de Fernando Villavicencio el pasado mes de agosto. Y a propósito del mes del asesinato de Fernando Villavicencio, se realizó una misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en El Batán, en el norte de Quito. A la cita acudieron varias personalidades del movimiento Construye, entre ellos Cristian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto. El pedido fue que se esclarezca este crimen. Vamos a escuchar. Tenemos 30 días más de investigaciones, eso abre la posibilidad para que desde el punto de vista técnico se desmaterialice toda la información que se requiere y de toda la nueva prueba que ha sido adjuntada luego de los últimos allanamientos y permite empezar a construir nuevas líneas hacia entender cómo se pudo trabajar el plan desde el punto de vista intelectual. Esto no se puede cerrar con rapidez. Corresponde a la policía aclarar qué tipo de negligencia u omisión se han cometido luego de dejar en evidencia que existían informes ya materializados con llamadas telefónicas y mensajes de 2 personas que participaron directamente en el crimen, que conoce y hablaban ya de un plan para acabar con Villavicencio. Esa información existe y esa información en su momento la policía tiene que determinar y tiene que explicar qué tipo de inconveniente sucedió para que no se hayan tomado las medidas necesarias con respecto a esto. Y bueno, justamente, nuevamente voy a retomar lo que escuchamos del fin de semana de parte de la Policía Nacional, porque ellos nos explicaban, por ejemplo, que cuando se escucha 30 indicios balísticos, no quiere decir que se han dado 30 disparos. Claro. Eso es lo que nosotros escuchábamos cuando fue la muerte de Fernando Villavicencio, le dispararon 40 veces, eso no es así. Lo que encuentra criminalística son pues las balas, los que nosotros solemos llamar como cartuchos, las vainas que es en realidad, etcétera. Entonces de eso se cuenta todo y es por eso que se decía que hubo 40 indicios balísticos, pero no que le dispararon 40 veces. Pero sí hubo 40 tiros. No necesariamente. No necesariamente, okay. Porque digamos, la bala está dentro de esta vaina del cartucho que le llamamos. Ajá. Y eso se separa al momento de disparar, entonces eso puede convertirse incluso en 3 piezas. Es más, es por eso que dicen que había 40 indicios balísticos. A Fernando Villavicencio le llega a su cuerpo un solo impacto letal, porque es en la cabeza, es lo que ha determinado la autopsia, y con eso es que a él lo asesinan en ese lugar, pero no fue acribillado, como también a veces se mencionaba. Hubo una balacera así, en la que también, por ejemplo, la policía y su equipo de seguridad también atacó y disparó a los atacantes, inclusive uno de ellos, recordemos que murió horas después, pero en el caso de Villavicencio, entonces una sola bala es la que le habría llegado al candidato presidencial, según información reservada que nos han podido contar y filtrar en este caso. Bueno, 7 de la mañana, 29 minutos, vamos a irnos a un corte y enseguida regresamos con más. No se vaya. De regreso con más información, el Gobierno Nacional propone reformas a 6 leyes para poder afrontar los estragos que provoque el fenómeno del Niño. Los cambios en la normativa están detallados en el último decreto enviado por el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Veamos. La inminente llegada del fenómeno del Niño Ecuador pone sobre la marcha un plan de acción a través de reformas legales a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Agricultura y Pesca, el Código de Comercio, el Código Civil, la Ley de Registro, Ley de Minería y también el Código Orgánico Administrativo. Todo esto detallado en el decreto Ley de Gestión de Riesgos y Desastres. En el documento se detalla que la previsión de pérdidas en el sector camaronero y pesquero por el Niño es de 3.349 millones y para afrontar esto,
Es necesario que la administración adjudique tierras e infraestructura, lo que a su vez será una fuente de recaudación para las arcas públicas. Para este fin se plantean reformas para que las fincas camaroneras puedan solicitar al ente rector que deje sin efecto la concesión otorgada y también hipotecar total o parcialmente las zonas marinas. Además se aborda poner a disposición de manera inmediata la maquinaria incautada en actividades de minería ilegal. Estos bienes podrán ser usados en procesos de remediación ambiental y prevención de riesgos. Para usar estos insumos solo bastará con levantar sus características y detalles por parte de los entes rectores. El decreto ley también plantea cambios en la forma de contratación pública, eliminando el informe de pertinencia que debe hacer Contraloría General en procesos que se realicen bajo régimen especial. Tampoco serán necesarios en procesos de contratación financiados con préstamos y cooperación internacional. Según el gobierno, estas modificaciones reducirán los plazos que toman las empresas públicas o instituciones para gestionar los contratos. Carolina Basante, Noticias 7. El 36,7% de los hogares ecuatorianos donde existen niños menores de 5 años consumen agua con heces fecales. Así lo revela el Instituto de Estadísticas y Censos, INEC. Las provincias con altos índices de contaminación son las amazónicas. ¿Cómo reaccionaría al conocer que gran porcentaje del agua que consumimos los ecuatorianos contiene E. coli, que básicamente es una bacteria que viene de las heces fecales? Te estás comiendo tus propios desechos. O sea, con tus desechos, en pocas palabras, estás cocinando y haciendo todo lo que se cocina en casa y lo que se hace, pues. Más bien debemos prevenir por nuestra salud, o sea, hacer hervir el agua, tomar medidas para no consumir tal como viene el agua. Por más alarmante que parezca, esto es una realidad. Así lo revela el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC. El 36,7% de los hogares donde existen niños menores de 5 años está consumiendo agua con heces fecales. La muestra comprende 20.000 hogares desde el 15 de julio del 2022 al 15 de julio del 2023, pero no todas las provincias son iguales. Por ejemplo, Pichincha es la provincia con menos contaminación. El agua que viene del grifo contiene apenas del 2,6% de E. coli. Esto quiere decir que por cada vaso existirá el 4,8% de bacterias. Quito tiene el 0,4%. Digamos, podemos concluir que el agua que estamos tomando en Quito es de buena calidad. En Guayas, el 16,4% del agua de la fuente está contaminada, es decir que existe un 32,1% de contaminación por vaso que beben los guayaquileños. El agua de Esmeraldas tiene el 40,3% de contaminación, es decir que por vaso existe un 50,7% de E. coli. Sin embargo, la otra cara de la moneda está en las provincias amazónicas. En Pastaza, el agua de grifo está contaminada en un 56,9% y por vaso que toman existe un 74,9% de bacterias. Sin embargo, Morona Santiago es la provincia con más contaminación de heces en su agua de fuente, el 70,2%, y por vaso, la contaminación es del 74,6%. El muy alto, por ejemplo, significa que existen más de 100 colonias de E. coli. Esa agua es... Cualquier salubrista que tú le puedas hacer la consulta te va a decir que eso es veneno. No obstante, el agua embotellada, que es privada, tampoco es la excepción. Según el INEC, en Pichincha existe un 5,5%, en Guayas 14,8%, Esmeraldas 27,8%, Pastaza 22,1% y Morona Santiago 18,7%. Es que sobre todo el problema de las aguas embotelladas está en la costa, donde tienes marcas Patito, que no tienen registros sanitarios, que tienen malos controles del embotellamiento, y de hecho en el imaginario de la población es: no quiero tomar agua de la llave porque el agua no es buena, me compro una botella o agua embotellada porque en teoría esa agua está muy bien, pero no, resulta que casi el 19% del agua o del total de agua embotellada en el Ecuador, casi 1 de cada 5 está con E. coli. Recordemos que la calidad del agua es competencia directa de los municipios y como ciudadanos tenemos el deber de exigir a las autoridades agua óptima para el consumo humano, pero también a las agencias de regulación y control, exigir los respectivos operativos para mejorar las condiciones del líquido vital. A todo esto, ¿cómo afecta la bacteria E. coli en el cuerpo humano? Se lo contamos en nuestra próxima entrega. Edison Saavedra, Noticias 7.
también seguir las recomendaciones porque como vemos esta bacteria E. coli está en el agua y sobre todo en las provincias amazónicas. Lo que he mencionado también es que pues para evitar esto tratemos de no tragar el agua si estamos nadando en lagos, estamos nadando en ríos, en piscinas o en este tipo de cosas. También no tomar agua de la llave si no ha tenido su tratamiento. Pero la bacteria E. coli no solamente se encuentra en el agua, sino también en otros alimentos como por ejemplo la carne molida o frutas y verduras. Así que también es importante hacer el tratamiento de estos alimentos antes de consumirlos para así evitar pues tener algún tipo de enfermedad que no podría generar una enfermedad grave, no en la mayoría de casos, pero siempre tener este tipo de precauciones. Claro, enfermedades por ejemplo que te pueden provocar gastroenteritis, faringitis, neumonía, entre algunas de las que mencionan producto de esto y que es una realidad sobre todo en comunidades rurales donde no hay un correcto tratamiento del tema de las aguas hervidas y lo que puede provocar es esto porque no solamente que en zonas rurales, reitero, consumen los seres humanos, sino también los animales. Y esos animales luego son utilizados para el consumo interno del ganado vacuno sobre todo y es todo un ciclo que genera entonces el mal tratamiento de, en este caso, el agua potable, que en muchos casos no es agua potable. El agua incide directamente en la salud integral, ¿no? Y si bien es cierto, se han hecho avances en la disminución de la desnutrición crónica infantil en Ecuador, que la semana pasada fue presentada por el gobierno nacional, esto tiene que seguir trabajándose precisamente para que sea un factor determinante en la disminución de este porcentaje. Y las imágenes son impactantes, así que hay que tomar muchas precauciones en la calidad de agua que estamos consumiendo. Tras 2 meses del cierre, este viernes el teleférico, les contamos, de la ciudad de Quito reabrió sus puertas con mejoras en su sistema de seguridad. El turismo que atrae beneficia a la comunidad de San Francisco de Cruz de Loma. Veamos. La comunidad San Francisco de Cruz Loma nace en 1948 y se encuentra ubicada a una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Desde hace 18 años viven del turismo, que atrajo el teleférico. Así nos cuenta Carmen Enríquez, miembro de la comunidad. Ha sido un aliado estratégico para nosotros, sobre todo en lo que es el ámbito turístico, porque en ese entonces nosotros nos dedicábamos bastante en extensión al cultivo de papas, habas, pero después y a la agricultura y a la ganadería, al páramo. Entonces las fuentes hídricas se encontraban contaminadas. Ahora continúan trabajando la tierra con una variedad de hortalizas, frutas y cuentan con senderos, caminatas y cabalgatas. Tenemos hoy una organización de servicios turísticos que ofrece gastronomía, cabalgatas, caminatas, senderismo y también hospedaje. Es por esto que la reapertura del teleférico es de suma importancia para las 40 familias que residen aquí. Pues así nos sostuvimos pues, de los huertitos que tenemos, hemos salido a los mercados con las hortalizas. Desde el pasado 6 de julio, el teleférico de Quito fue cerrado debido a un fallo eléctrico que tuvo en sus cabinas. Según el gerente de operaciones y mantenimiento, Renan Flores, se ha hecho la instalación de mecanismos de alerta que garantizarían un mejor servicio para los turistas. Lo que hemos realizado está la colocación de una cámara de vigilancia, un botón de pánico y un sistema GPS en cada una de las cabinas. Esto garantizaría la comunicación entre las personas que se encuentran en cabina en caso de emergencia y con el punto de control. Garantizar que tendremos energía eléctrica, tenemos un punto Wi-Fi dentro de la cabina, tenemos una zona Wi-Fi que se puede ocupar, tenemos luz eléctrica dentro de la cabina. Todo esto hecho con tecnología verde y lo mejor, con tecnología ecuatoriana. Con la reapertura, los horarios de atención y costos son los siguientes. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 19 horas. Los sábados y domingos abren desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas. La tarifa es de $5.25. Manuela Bedón, Noticias 7. $250,000 es lo que le costó a la empresa operadora del teleférico poder restablecer todo el servicio, hacer los arreglos necesarios, implementar con este tema de las cámaras e importar estos frenos que fueron lo que provocaron que durante 10 horas casi 30 personas estuviesen atrapadas ahí en estas góndolas que llamamos en las cabinas hace 64 días, un poquito más, son 2 meses desde aquel incidente que sí fue la primera vez que se realizaba, pero que mostró que los sistemas eléctricos fallan y que se debe tomar buen recaudo y sobre todo tener un plan operativo de emergencias, que es lo que ya se está implementando. Lastimosamente sí, como un tema adicional, el turismo no estaba del todo enterado que no se podía subir al teleférico. Inclusive el día que lo suspendieron, recuerdo que asistimos para cubrir la noticia y había mucha gente que venía de otros países y se enteraba eso. Y durante estos 2 meses sucedió que algunas personas llegaban y ahí se daban cuenta que no podían ingresar
bueno, ahora usted ya puede recomendarle tanto a sus amigos de otras partes del país como del exterior que ya funciona el teleférico y que ahora, gracias a esas cámaras y a ese Wi-Fi, si hay una emergencia que esperemos no pase, usted puede comunicarse con los bomberos o con el personal de allí para poder saber cómo actuar y sobre todo mantener la calma, porque ese era el problema, compañeras, la vez pasada, que las personas decían, estamos aquí atrapados y que nadie nos hace señas, no sabemos cómo actuar, qué hacer, y entra uno en desesperación porque la señal ahí casi no hay. Y afortunadamente no hubo personas ni heridas, menos fallecidas. Bueno, realmente fue, digamos, aprender esa experiencia que tuvo el teleférico para poder ahora entonces reforzar todas las medidas de seguridad. Afortunadamente no tuvo víctimas que lamentar. Lo que sí hay que decir, y yo recalco en la nota de Manuela Bedón, esta historia de la comunidad que vive arriba en Cruz Loma, porque ellos se han visto muy afectados de este mes y un poquito más, casi 2 meses, sin la visita del turismo. Es por eso tan importante entonces que nosotros tenemos que hacer lo nuestro, lo que nos corresponde, para poder ayudarles a reactivar económicamente a estas zonas en donde no se llega, sino es precisamente por el teleférico. Momento de un corte, 7 de la mañana, 43 minutos, y enseguida regresamos con más. Equipos de salvamento y rescate de España y otros países ya se encuentran en Marruecos para buscar supervivientes del terremoto que ha cobrado la vida de más de 2.000 personas. Francia confirmó la muerte de 4 ciudadanos y una quincena de heridos. El número de muertos por el terremoto que azotó este viernes Marruecos se sitúa en 2.122 personas y los heridos ascienden a 2.421, según los datos recabados por el Ministerio del Interior marroquí hasta las 22 hora local. Oímos cómo caían piedras y la gente gritaba. No sabíamos lo que estaba pasando. Pensamos que era el apocalipsis. En un comunicado, el gobierno informó que del total de heridos, 1.404 se encuentran en estado grave. Según estos últimos datos oficiales, se registraron víctimas en una decena de provincias. El boletín de alerta sísmica difundido por el Instituto Nacional de Geofísica marroquí explica que el terremoto de magnitud 7 sacudió la región septentrional marroquí de Marrakech y se produjo a las 23:11 hora local del viernes, a 8 kilómetros de profundidad, situada a unos 80 kilómetros del suroeste de la ciudad de Marrakech. Esta tragedia que ocurre en el norte de África, la verdad es que ha conmocionado a todo el mundo, pero solo para tener un registro estadístico de lo que mencionan, este es el terremoto de 6.8, el más potente que se ha registrado en Marruecos desde 1900. Los anteriores, por ejemplo, el de 1960 fue un terremoto de 5.8 que cobró la vida de más de 12.000 personas, y en 2004 uno de 6.4 grados que cobró la vida de más de 600 personas. Ahora ya son 2.100 muertos de lo que se ha mencionado y cientos de heridos, la mayoría en estado crítico. Bueno, y otro acontecimiento ya hace varios años que dejó muchas víctimas. Bueno, las Torres Gemelas. Hoy se conmemora uno de estos eventos trágicos e impactantes de nuestra historia moderna, los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Hace 22 años ya, desde que el mundo quedó impactado al presenciar imágenes como tenemos en pantalla en estos momentos. 2 aviones derribaron las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Otro avión se destrozó parte del Pentágono cerca de Washington y otro se estrelló en una zona emboscada en Shanksville, Pensilvania. Estos actos terroristas ideados por Osama Bin Laden, un millonario afgano, líder de la organización terrorista Al-Qaeda, dejaron numerosas víctimas, concretamente 3.000 personas, es la cifra que se maneja de víctimas fatales. De todas ellas, de estas 3.000 personas, 1.649 han podido ser identificadas, lo que significa que 1.104 cuerpos, hasta el momento, no se sabe de quiénes se trataba. Más de 2 décadas después, la lista de las víctimas reconocidas se amplía gracias a que los restos de 2 personas, un hombre y una mujer que murieron en el derrumbamiento de las Torres Gemelas, han sido identificados mediante una novedosa tecnología de análisis de ADN utilizada por el ejército estadounidense. Las identidades de los 2 fallecidos no se han hecho públicas a petición de sus familiares. El proceso de identificación es lento y complicado. La última vez que se consiguió identificar restos fue en el año 2021, hace 2 años. Nos vamos a una pausa, 7 de la mañana, 48 minutos, y regresamos con los deportes y Mili Zambrano. No se vayan.